Oramos antes de empezar. Señor Padre, gracias, Señor, una vez más, Señor. Queremos, Señor, rendirnos, Padre, enfrente de tu soberanía, Padre. Somos, Señor, vasijas rotas, Padre, necesidades de tu gracia, Padre. Padre, no me siento digno para nada, Padre, en predicar tu palabra, Señor, para presentar, Señor, tu evangelio en este momento. Te pido, Señor, de llenarme de tu espíritu, Padre, que tú puedas, Señor, hablar a nuestros corazones, que tu palabra pueda transformarnos, Señor, más a la imagen de Cristo. En tu nombre santo. Amén. Bien, leemos Marcos capítulo 1. Quiero a Lázaro, si puede leer. Y Lázaro, ¿puedes leer del texto ahí? Así entonces, súbete acá, sí. Vas a leer. Hasta el versículo 20, desde el 1 hasta el 20 acá. Así que todos pueden seguirnos. Juan el Bautista prepara el camino. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Bautismo y tentación de Jesús. En esos días llegó Jesús desde Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que en el cielo se abría y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Llamamiento de los primeros discípulos. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Pasando junto al lado de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Amén. Gracias, Lázaro. Bien, ¿cuál es el tema central del Evangelio de Marcos? ¿No acaso empieza Marcos capítulo 1, versículo 1, diciendo el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios? Deben saber, mis hermanos, que 760 años antes de la redacción del Evangelio de Marcos, el profeta Isaías anunció la buena nueva del Evangelio. En hebreo
Besorá. Entonces, el Evangelio no es algo que encontramos así de repente solo en el Nuevo Testamento. Era algo ya presente en el Antiguo Testamento. Y quizá en casa pueden leer Isaías 40. Hoy no tenemos tiempo para leerlo todo, pero me encantaría que puedan a casa leer Isaías 40. Y entonces vemos cómo Isaías está predicando el Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Qué estaba predicando? ¿Qué estaba profetizando Isaías? La llegada de un nuevo reino en Israel. Un reino de redención, un reino de restauración, un reino de gloria revelado en el mundo. También Isaías, el libro de Isaías, anunció la llegada de un rey, de un gran rey, con un gran mensaje de esperanza. El Mesías, dice Isaías, pondría fin a la esclavitud, perdonaría la iniquidad, restablecería la justicia y la shalom, la paz en Israel. En Isaías 40 cuenta que cada valle sería rellenado, cada montaña sería rebajada y que se allanaría un camino en el desierto para preparar la entrada de este rey. Entonces el profeta Isaías está contando, está profetizando que llegaría un rey extraordinario en Israel. Y Marcos 1, conectándose con toda la profecía de Isaías, está diciendo, el día tan esperado he llegado. Llegó. Isaías 45 afirma que la gloria del Señor se revelaría en estos días. Y que también una voz en el desierto gritaría, aquí está vuestro Dios. Dios mismo, hermanos. Lo que está diciendo Isaías es que Dios mismo atravesaría las puertas de Jerusalén para reinar en su pueblo. Isaías en el capítulo 7 también profetiza el nacimiento de un niño, de una virgen, la cual concebirá un hijo que llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Jesús es la buena noticia de que Yahvé, Dios, el Dios del pacto, que creó un pacto con Abraham, con Moisés y con todo Israel, Yahvé se ha acercado a nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Está diciendo Marcos, he llegado el reino. El rey ya está entre nosotros. Lo que antes Isaías profetizó se cumplió en la persona de Cristo. Y mira como cada milagro, cada curación, cada liberación, cuando también Cristo estaba echando demonios, en Marcos, vemos en todo el Evangelio de Marcos como Cristo está llevando su reino. Sus milagros, sus liberaciones, sus curaciones eran la normalidad del reino de Dios en esta tierra. Marcos está diciendo, mira queridos amigos, la muerte, el sufrimiento no es lo normal. No es lo normal. Ustedes no fueron creados en el original, para vivir bajo la muerte y el sufrimiento. Fuiste creados por algo diferente, por este reino que yo estoy llevando. Jesús es el último rey de la descendencia davídica. El mensajero anunciado por Isaías 52:7. Tomamos Isaías 52, versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae
buenas noticias, Cristo, que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, de que Él proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cristo vino como el mensajero de esta buenas noticias, tu Dios reina. Pero ¿quién hubiera pensado que los pies de ese mensajero serían crucificados en la cruz? Nadie. Esperaban, de hecho, un rey que resolvería los problemas sociales, políticos, económicos de Israel. No estaban esperando un rey que tendría que ser encoronado, que fue coronado por los romanos, por los paganos, en la cruz, con una corona de espinas. Sigue también el capítulo 1 contando de una voz que clama en el desierto. Isaías también profetizó de una voz. Juan el Bautista. Juan el Bautista es el Elías prometido que 6 meses antes del ministerio público de Cristo anunció la llegada de alguien más grande de él, de quien ni siquiera sería digno de desatar las correas de sus sandalias, dice Juan. Cuando Juan vio a Cristo, dijo, aquí está el Cordero de Dios. Juan define a sí mismo como el esposo, como el amigo del esposo, llamado a indicar, a dar a conocer a Cristo en Israel. Fue Juan que lo señaló como el Cordero de Dios que perdona el pecado. Terminado su servicio en Israel, Juan desapareció para siempre de la escena, dejando Cristo y Cristo solamente. Este Juan llamó el pueblo al arrepentimiento y la fe, llamando a la fe en aquel que los bautizaría en el Espíritu Santo y con fuego. Su bautismo en el agua era como una señal externa que estaba profetizando, que estaba llamando la gente, el pueblo, a lo que llevaría a cabo la purificación del corazón del pueblo. El bautismo de Juan es simplemente algo exterior, que está hablando de algo mucho más mejor. ¿Y por qué Juan, Jesús, también Pedro, predican el arrepentimiento y la fe? Porque es la condición exigida por Dios para entrar en este reino de Dios. La palabra de Dios está diciendo que para ver la gloria de este rey que vino en esta tierra para crear su reino, sigue siendo hoy en día el arrepentimiento y la fe. Bien, el arrepentimiento, el bautismo de Juan también, no era algo totalmente nuevo en Israel. Ya existían ceremonias que hablaban de la purificación. Por ejemplo, los judíos, antes de adorar en el templo, antes de entrar en el templo, debían lavarse las manos como señal de su necesidad de purificación. Así también los gentiles, cuando querían entrar en el templo de Dios, tenían que sumergirse en el agua, como ejemplo de necesidad de purificación del pecado. Pero lo que fue extraordinario en este bautismo es lo que era antes una práctica privada. Juan la hizo pública. Lo que antes era individual, entonces la gente tenía que lavarse por su cuenta, ahora dependía de alguien. Juan dice, yo os bautizo en el agua para el arrepentimiento. No importan quién sean, está diciendo Juan, todos ustedes necesitan ser bautizados. Prostitutas, profesores de teologías,
no me importa, todo tiene que recibir ese bautismo de purificación. Fue revolucionario, porque lo que está diciendo Juan es que ustedes no se pueden salvarse por sí mismos. Lo que está diciendo Juan es que tu justicia no te puede salvar. Que tu justicia en frente de la justicia de Dios es insuficiente. Y tal vez todos nosotros estamos viviendo en búsqueda de nuestra justicia. Yo no sé si me pasa a ustedes, pero muchas veces yo estoy buscando de dar sentido a mi vida, de dar significado a mi existencia por medio de mi justicia propia. Yo quiero sentirme justo, aprobado, no necesitado de la gracia de Dios. ¿Qué quiero decirle? Muchos de los conflictos que hoy en día tengo, en casa como afuera de casa, más me doy cuenta que dependen de esta justicia que se genera en mi corazón. Le hago un ejemplo muy sencillo. Ayer tuvimos un conflicto con mi esposa y todo nació, solo esta mañana me di cuenta que nació en mi corazón cuando puse un estándar de justicia propia tan alto por medio del cual yo estaba juzgando a mi esposa. Esos estándares de justicia puede ser todo, puede ser como nos lavamos los dientes la mañana, cómo limpiamos la casa, cómo somos puntuales a las citas de la iglesia, cómo estamos pastoreando nuestros hijos. Todo podemos usar para lograr esta justicia propia. No sé si me están siguiendo. Entonces, yo que estoy haciendo como padre lo que debería hacer mi esposa, por ejemplo, está aumentando y está alimentando mi justicia propia, mi estándar de justicia. Me siento bien, me siento justo, me siento aprobado de Dios si estoy haciendo algo bueno, que yo me estoy obligando a hacer, ¿ok? Y cuando alguien no alcanza ese estándar de justicia que yo estoy poniendo, ¿qué hago? Juzgo, critico, estoy condenando, estoy echando la culpa. ¿Entendés? Más que vivir como pecadores, todos bajo la necesidad de la justicia de Cristo, nos confrontamos entre nosotros como quien tiene más razón. Y lo que está diciendo Juan es: ustedes necesitan la justicia de Cristo. Todos ustedes necesitan ser bautizados, sumergidos en esta agua para la purificación de sus pecados, en la esperanza para el encuentro con Cristo. Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios prometido, aquel que los bautizará con el Espíritu Santo. Tenían que dejarse tomar por Juan y bautizar en el agua. Tenías que confesar públicamente que eran pecadores, que no eran suficientes. Ese es el arrepentimiento que Dios pide para entrar en el reino de Dios. Luego, en el río Jordán, Jesús se presentó enfrente de Juan el Bautista. Y ese día Cristo fue ungido rey de Israel. Como Samuel el profeta ungió a David con aceite, así Cristo fue ungido por Dios mismo con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo bajó y descendió sobre él en forma de paloma. Y entonces en este día, cuando después que Cristo subió de las aguas, se escuchó una voz del cielo que dijo:
tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después su unción, como el último David, como el último rey de David. Ahí entonces Cristo fue tentado como el primero Adán. Esta vez pero no fue un jardín lleno de fruta, fue un desierto sin comida. Y fue tentado por 40 días en completo ayuno. Cristo es nuestro rey. Y como el rey David también en esta lucha contra el gigante Golías, lo mató y cortó la cabeza de Golías. Así Cristo en esta tentación, en el desierto, aplastó la cabeza de la serpiente, anunciando el cumplimiento de la promesa, anunciando que en la cruz el Hijo de la Virgen había venido para aplastar la cabeza de la serpiente para siempre. Cristo es ese rey. Luego dice la palabra de Dios, Marcos 1:14, que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es donde Cristo Jesús reina. Es donde Jesús es rey. Es donde la voluntad de Dios reina soberana en este mundo. Es donde se ejerce la autoridad restauradora de Dios. Pero como vamos a ver en todo el Evangelio de Marcos, hay un otro reino. Un reino que se opuso al reino de Jesús y que sigue oponiéndose al reino de Jesús. Ese es el reino de las tinieblas, que, como veremos, llevan consigo caos, destrucción, orgullo y pecado. Pero más bien el reino de Jesús es sanación, liberación, restauración, perdón, vida, amor. Y como en estos días las tinieblas intentaron detener el avance del reino de Dios y no lo lograron, hoy en día sigue obstaculando el crecimiento del reino de Dios. Pero Cristo hizo de este reino un reino hoy en día accesible para todos. Y entonces la pregunta es: ¿cómo podemos entrar en el reino de Dios? Por medio del arrepentimiento y la fe. Cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo, entramos como ciudadanos del reino en el reino de Dios. Pero una vez adentro del reino, no hacemos lo que queremos. Vivimos bajo el reinado de un rey. Y entonces, una vez adentro, renunciamos a nuestra vida, nuestra voluntad, y seguimos a Cristo, siempre en un camino de arrepentimiento y fe. Los ciudadanos de este reino se llaman discípulos. Y los discípulos son hombres, mujeres, niños que luchan con Cristo contra las tinieblas para el avance del reino de Dios en esta tierra. Y entonces hay esta doble identidad en nuestras vidas. En el mismo momento somos hijos de Dios amados, que por el Espíritu Santo gritamos: Abba, Padre. Pero en el mismo tiempo somos soldados, dice la palabra de Dios, revestidos de la armadura de Dios. Y nuestra batalla no es contra el sangre y la carne, sino contra principados y potestad. Pero ¿dónde empezó
esta batalla. Lo que vemos en Marcos 1, 2 y 3, cuando Cristo está luchando contra este reino, liberando a los demonios, liberando a las personas dalla autoridad de Satanás, está hablando de una otra batalla. Esta batalla empezó en el mismo Edén, en el jardín del Edén. Ahí empezó esta batalla espiritual. De hecho, en el Edén, Dios era el único rey indiscutible. Y en su reinado no había pecado, no había sufrimiento, no había muerte, soledad ni dolor. El hombre y la mujer vivían y servían bajo la autoridad de Dios, disfrutando la paz de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Pero en el día en que el hombre y la mujer, engañados por la serpiente, decidieron ser independientes de Dios, se convirtieron en pequeños reyes y reinas de un nuevo reino. Y perdieron precisamente esa gloria, la gloria de Dios. Cuando intentamos de enseñar a nuestros hijos cómo comer las verduras, las espinacas o cualquier otra verdura, porque le hace bien, ¿okay? Y ellos se están, ¿cómo decir?, rebelando, están luchando, cerrando sus bocas. Esta lucha no es una cuestión de sabor, ni tampoco colores, Queremos decir, sí, no, al niño no le gusta el color verde. No, es una cuestión de autoridad. La verdad es que el niño está diciendo, la boca es mía. Una vez Elías me dijo, la boca es mía. Y yo decido lo que entra en mi boca. En otras palabras, yo soy rey de mi vida. Y yo soy libre de hacer lo que quiero. Así es, papá, tienes que aceptarlo. La verdad es que todos nosotros somos pequeños reyes, pequeñas reinas de pequeños imperios. Y muchas veces cuando hay conflicto entre nosotros, es una batalla entre imperios. Mi imperio contra tu imperio, mi voluntad contra tu voluntad. Por eso se necesita que en la iglesia podamos todos juntos rendirnos, sujetarnos al reinado de Cristo. Y cuando no es Dios lo que reina, reina la humanidad. Y por naturaleza nosotros, hermanos, destruimos. Pero por eso Cristo vino, para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestro egocentrismo. Por eso Cristo, cuando creemos en Cristo, somos hechos libres del dominio del pecado, de la muerte, de la autoridad de nuestro yo y de Satanás. Creer en el Evangelio significa rendirnos, someternos al reinado de Cristo. Significa que ya no es mi voluntad sino la de Dios. Creer en el Evangelio significa una nueva identidad, una nueva cultura, una nueva vida, una nueva agenda. Y como ciudadanos de este reino, de este nuevo imperio, somos enviados a proclamar al mundo que solo hay liberación y restauración bajo la gloriosa soberanía de Cristo. Somos salvados para de vuelta participar a la gloria que perdimos. ¿No acaso Cristo es nuestra esperanza de gloria? Cristo trajo en esta tierra la esperanza de la gloria. Vino para llevarnos de vuelta a la gloria de Dios. Marco en su evangelio utiliza 2 veces la palabra rasgado. Aquí, cuando los cielos fueron rasgados y bajó sobre Cristo el Espíritu Santo. Y una segunda vez, cuando el velo del templo se rasgó en 2 durante la crucifixión. En ambos casos,
Dios irrumpe en el mundo. La primera vez en Marcos 1 para reposar sobre Jesús por medio del Espíritu Santo. Y la última vez en Marcos 15 a través de la muerte de Jesús para reposar sobre cada uno de nosotros. Y cumplir la promesa de Juan de que seríamos bautizados en el Espíritu Santo y en el fuego. Pero el día que Jesús murió, no se oyó ninguna voz del cielo, ninguna bendición del Padre. El único Hijo unigénito fue abandonado para que nosotros escucháramos esa voz que nos llama hijos amados de Dios. Si estas mañanas perteneces a Cristo, si esta mañana fuiste comprado por la sangre de Cristo, puedes oír la voz del Padre que te dice: tú eres mi Hijo amado, en quien por medio de Cristo me complazco, dice Dios. Y para terminar, lo lindo de este texto es que vemos que Cristo no se fue en una sinagoga para encontrar sus discípulos. No se fue en el templo, se fue a la orilla del mar. Eligió sencillos pescadores. ¿Sabes? Cuando empecé, el Señor nos empujó a plantar la iglesia en la cafetería. Mi deseo era encontrar gente capaz, y me puse a buscar gente, ¿cómo decir?, entre las sinagogas. Y fue un fracaso total. Y después, leyendo ese versículo, me arrepentí y pedí al Señor: Señor, envíame tú los pescadores. Como yo soy un pescador humilde, necesito otros pescadores humildes. Y ahí entró el hermano Oscar en la cafetería. El Señor quiso mostrarme que el reino de Dios no se construye con gente capaz, con los teólogos. Y es buena la teología, muy buena, importantísima, pero con gente humilde. Cristo se fue a buscar sus ciudadanos del imperio a la orilla del mar. Buscó donde nadie había buscado. Eligió hombres que nadie habría elegido. Y entonces la pregunta es: ¿somos importantes? Sí, somos importantes, pero no somos esenciales. El Evangelio es esencial. La verdad es el mensajero. Nosotros seremos olvidados, pero el mensaje de Cristo será recordado para siempre. Nosotros vivimos, hacemos discípulos, morimos para ser olvidados. Pero Cristo sí será recordado. Y su evangelio, que es el poder de Dios, seguirá siendo predicado. Mira, Dios no llama a personas calificadas, sino que califica a quienes llama. Y hay un versículo que Pablo cita Isaías 52:7, lo que ya leímos, y es en Romanos 10:14. Y Pablo dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos, y usa el plural, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Lo lindo es que esos pies son nuestros pies. Está hablando de nuestros pies, de lo que se rindieron en arrepentimiento y fe bajo el reinado y la soberanía de Cristo. Esta mañana es una llamada a la misión.
Hermanos, hay un reino. Hay un reino de paz, de gozo, de alegría, de redención, de restauración. Que por el poder del Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu quieren llevar en sus casas, en mi casa, en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Cristo está llevando a cabo un plan de redención. Sí, mis hermanos. Y nos está preguntando, ¿quieren ser parte de este plan? ¿Quieren ser parte de este reino? ¿Y cómo lo hacemos? Rindiéndonos cada día con arrepentimiento y fe, bajo la autoridad de Cristo y predicando el Evangelio. Queremos ahora levantarnos en pie y orar al Señor antes de ser guiado al hermano Oscar en la cena del Señor. Padre, te pido, Señor, perdón, Padre, por mi pecado, Señor. Por todas las veces, Señor, que vivo mi vida como un pequeño rey, Señor, en mi vida diaria, Padre. Te pido, Señor, perdón, Padre, cuando no estoy, Padre, sometiendo mi vida, mi autoridad, Padre, bajo el reinado de Cristo, Señor. En mi vida, Padre, en mi familia, en la iglesia, Señor. Y te pido, Señor, de perdonarme, Señor. Y con fe te pido, Señor, de vuelta, Señor, de seguir bautizándome, Señor. Sumergirme, Padre, en la persona, en la obra del Espíritu Santo. Y con el fuego de Dios que tú puedas purificar, Padre, cada pecado, cada, Señor, que tú puedas detronizar cada ídolo de mi corazón, Señor. Y mostrarme, Señor, que no es por mi justicia, sino por la justicia de Cristo Jesús, Padre. Te pido, Señor, de transformar, Padre, esta congregación, Padre. Que podamos, Señor, vivir en esta iglesia, Padre, como ciudadanos, Señor, del cielo, Señor. No como ciudadanos, Señor, de esta tierra, Padre, como ciudadanos del cielo, Padre. Que traen, Señor, en esa ciudad, Padre, restauración, Padre, redención. Te pido todo esto en tu nombre santo. Amén. Amén.